Buenas tardes. Habla con el estudiante Dylan Sebastián Cepeda Aldana del curso octavo de la Cátedra La Paz con el título de La Paz como Derecho Fundamental. ¿En qué consiste el derecho de la paz? El derecho a la paz es un derecho tanto en el ámbito nacional o interno como en el internacional. Es tan cierta la afirmación de que no puede haber paz sin derechos humanos como la de que no puede haber derechos humanos sin paz, referida a la vida interior de los estados y a la situación internacional. En esta diapositiva podemos evidenciar que la paz es un derecho o uno de los derechos más importantes que hay en la Constitución de los Derechos Humanos, ya que sin la paz podrían generar muchos conflictos y discusiones entre diferentes tipos de poblaciones. ¿Por qué la paz es un derecho fundamental? La paz es considerada un derecho fundamental porque es esencial para el bienestar y el desarrollo de los individuos y las sociedades. Sin paz, los derechos humanos básicos como la vida, la libertad y la seguridad no pueden ser plenamente disfrutados ni garantizados. Además, la paz permite la coexistencia armoniosa, la resolución de conflictos de manera justa y la creación de entornos propicios para el desarrollo económico, social y cultural. En muchas constituciones y tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce la paz como un pilar esencial para la realización de otros derechos y libertades fundamentales. En esa diapositiva nos están explicando cómo la paz es tan importante que otros tipos de derechos tales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad no se podían ser disfrutados ni garantizados de la misma forma en la que son con el derecho a la paz. Orígenes del derecho de la paz. En 1984, la Asamblea General de la ONU adoptó en su resolución 3911 del 12 de noviembre la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. En el mencionado documento se reconoce que garantizar la paz es el deber sagrado de todos los estados. Todos los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz, expresa la declaración. Para lograr la paz, los estados deben adoptar políticas orientadas hacia la eliminación de la amenaza de la guerra, esto enfocado especialmente en la guerra nuclear, a la renuncia del uso de una fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En la diapositiva anterior nos están dando cuándo fue el origen de la paz, cómo fue el día y pues para qué se hizo el derecho a la paz. El Día Internacional de la Paz. En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 91 de septiembre como Día Internacional de la Paz. La fecha tiene por objeto fortalecer los ideales de la paz en cada nación y cada pueblo del mundo. La paz es un derecho humano, la que todas las personas, los grupos y los pueblos son titulares. Todos y todas tenemos derecho a una paz justa, sostenible y duradera. La paz es, además de ausencia de conflictos armados internos o internacionales, un concepto mucho más amplio y positivo que englobaba el derecho a ser educado en y para la paz. Implica el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano. El derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible. El derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la paz. Aquí nos están explicando en qué consiste el Día Internacional de la Paz y para qué se hace este día.
También nos dicen que la paz es un derecho nuevamente muy importante y pues que este Día Internacional de la Paz se celebra el 21 de septiembre. También implican el derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los derechos humanos, así como el derecho a exigir a todos los estados un desarme general y completo. Las libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión, el derecho al refugio, el derecho a emigrar y participar en los asuntos políticos del Estado en el que se resida y el derecho a la justicia y a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Cada año la ONU y demás organizaciones internacionales, además de distintas organizaciones no gubernamentales, ONG, realizan campañas en función de promover actividades educativas en pro de la paz mundial. Una de estas actividades que nombramos anteriormente son el Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de septiembre. Aquí nos están nombrando todo lo que implica el derecho a la paz y las cosas más fundamentales de ese derecho. La evolución del derecho a la paz. La evolución del derecho a la paz es un tema amplio que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. A continuación, le presentaré un breve resumen de los hitos más importantes de esta evolución de los derechos de la paz, iniciando con la antigüedad y la Edad Media. Las ideas filosóficas y religiosas. Las primeras nociones de paz se encuentran en las enseñanzas filosóficas y religiosas, tales como el cristianismo, el islam, el budismo. Se promueve la paz como un valor fundamental. Aquí nos están dando unos ejemplos de tres diferentes ramas de creencias, se podría decir, tales como el cristianismo, el islam y el budismo, en las cuales se promueve la paz como un valor muy fundamental, ya que pues estas tres religiones exigen mucho la paz entre las diferentes poblaciones y todos los humanos pertenecientes a estas religiones, pues para que todos estemos en paz y no haya ningún conflicto entre las poblaciones, humanos, etc. Tratados de paz. En la antigüedad, los tratados de paz entre estados o tribus eran comunes, aunque eran acuerdos temporales y no se basaban en un concepto de derecho universal a la paz. Aquí nos están contando cómo fueron los tratados de la paz en la antigüedad. Los tratados de paz en la antigüedad se realizaron entre diferentes estados, tribus y tribus. Esos diferentes tratados de paz eran muy comunes, aunque eran acuerdos temporales, o sea, se firmaban de un tiempo a otro y eran prolongados. Nunca era como para siempre o algo así, sino que era de un tiempo a otro, un tiempo delimitado. La Edad Moderna. En la Edad Moderna podemos ver la Paz de Westfalia en 1648. La Paz de Westfalia marcó el fin de las guerras de los 30 y 80 años de los 30 y los 80 años en Europa y estableció principios fundamentales de soberanía estatal y no intervención, lo que sentó las bases para un sistema internacional más estable. La Paz de Westfalia nos está contando que fue algo muy importante, ya que marcó el fin a dos guerras que fueron muy prolongadas, tales como la guerra de los 30 años y la guerra de los 80 años en Europa. La Paz de Westfalia también estableció principios fundamentales de soberanía estatal y no intervención, lo que sentó las bases para un sistema internacional más estable. Ya que los sistemas internacionales no eran tan estables, la Paz de Westfalia
los hizo más estables estos sistemas internacionales. La Ilustración y el derecho internacional. Filósofos tales como Immanuel Kant promovieron la idea de una paz perpetua y el establecimiento de una comunidad internacional basada en la cooperación y el derecho. El siglo XX. Liga de las Naciones, en 1919. La Liga de las Naciones fue fundada tras la Primera Guerra Mundial con el objetivo de mantener la paz y prevenir futuros conflictos, aunque fracasó en prevenir a la Segunda Guerra Mundial. Fue un precursor importante de la ONU. Aquí nos cuentan que la Liga de las Naciones se fundó tras la Primera Guerra Mundial, ya que fue un conflicto y, como se dice, una guerra mundial, ya que fue muy marcada y muy importante, ya que fueron bastantes personas heridas, fallecidas, y pues la Liga de las Naciones fue creada para eso, para evitar esas cosas. Y como nos cuentan, fracasó y por ello se generó la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas, 1945. Establecida después de la Segunda Guerra Mundial, estas Naciones Unidas fueron fundadas tras la Segunda Guerra Mundial, ya que la Liga de Naciones fue un fracaso antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales objetivos es mantener la paz y la seguridad internacionales. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 son fundamentales en la promoción del derecho a la paz. Aquí nos cuentan que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos son muy importantes para mantener la paz, ya que esto evita conflictos entre las diferentes poblaciones. En finales del siglo XX y siglo XXI, la Declaración sobre los Derechos del Pueblo a la Paz, establecida en 1984, adoptada por la Asamblea General de la ONU, reconoce que la paz